Entonces, la estructura simple de la función del sí tenía solamente estos tres parámetros: prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Dependiendo lo que nosotros planteamos en la prueba lógica, si la condición que planteamos acá se cumplía, entonces me iba a devolver lo que nosotros hayamos puesto en el valor verdadero. Caso contrario, si la condición que habíamos planteado acá no se cumplía, entonces Excel me iba a devolver lo que teníamos acá en esta sección. Si la condición no se cumple, valor falso. En cambio, si la condición sí se cumplía, ahí teníamos el valor verdadero. Esto ocurre en la estructura simple. Ahora nosotros vamos a ver una estructura compleja. A diferencia de la estructura simple, nosotros vamos a tener varias condiciones que podemos estar evaluando. Entonces vamos a tener una prueba lógica 1 y su valor verdadero. Punto y coma. A continuación no va a venir un valor falso, porque yo tengo que seguir planteando el resto de las condiciones que yo tenga dentro de Excel. Entonces voy a tener nuevamente el sí, otra prueba lógica, que sería la prueba lógica número 2, y su correspondiente valor verdadero. Si yo no tengo más condiciones a plantear, acá es donde colocaría el valor falso. Pero si yo tuviera más condiciones, de repente en vez de tener 2 solas, como en este caso tuviera 5, entonces yo tendría que repetir continuamente lo mismo. Prueba lógica 1, valor verdadero. Prueba lógica 2, valor verdadero. Prueba lógica 3, valor verdadero. Así hasta llegar hasta 5, por ejemplo. Una vez que ya se plantearon todas y no tengo ninguna otra condición, al final de todo ahí recién iría el valor falso. Un detalle con la estructura compleja. Nosotros acá estamos abriendo el paréntesis del sí, pero en ningún momento lo estamos cerrando. Acá volvemos a ejecutar y usamos otro paréntesis. Por lo tanto, los paréntesis de estos sí se van a cerrar todos recién en el final. O sea, luego del valor falso, ahí recién se cierran todos los paréntesis. En este caso tengo solamente 2, así que al final voy a cerrar 2 paréntesis. ¿Sí? Esta es la estructura, un pequeño ejemplito de la estructura compleja. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Vamos a practicar antes de hacer, este ejercicio. Voy a hacer uno cortito que tengo yo subido acá en el Classroom. Y voy a utilizar este, que es el ejercicio número 5. Voy a buscarlo acá. Acá ya está todo armado. Entonces, por ejemplo, acá tengo lo siguiente. Tengo códigos de empleados, nombre, apellido, categorías. Acá falta un número, voy a poner uno cualquiera. Total, no es importante. Y después tengo estas columnas que están vacías, que son las que nosotros tenemos que calcular. Para poder calcular el básico, o sea, el sueldo que le vamos a estar pagando a cada uno de los empleados, yo voy a tener en cuenta la categoría a la que pertenecen cada uno de ellos. Acá en el lateral tenemos la información que vamos a estar utilizando. Y tenemos en el caso del sueldo. Dependiendo si es categoría A, va a ser 8.000 pesos. Si es categoría B, va a ser 6.000 pesos. Y si es categoría C, van a ser 4.000 pesos. Si yo, por ejemplo, tuviera solamente la categoría A y la categoría B, ahí podría utilizar tranquilamente una estructura simple, porque yo podría preguntar en la celda, si la categoría es A, entonces, como valor verdadero, 8.000. Caso contrario, que no sea A, 6.000. Pero en este caso, como tengo 3 condiciones, entonces yo voy a tener que preguntar si la categoría es A, para indicarle el valor, si la categoría es B, acá le colocamos el importe, y caso contrario,
como valor falso podría colocar 4000. Así que voy a armarlo. Voy a acercarme un poquito para que se vea bien la función. Ahí está. Bien, entonces acá vamos a colocar igual sí. Y ahí me dice, bueno, la prueba lógica. Lo que tengo que buscar yo primero es la categoría a la que pertenece cada uno de mis empleados. Entonces, si esta categoría, recordemos que cuando la celda que yo selecciono tiene texto, el operador lógico que vamos a utilizar siempre va a ser el símbolo igual. ¿Qué estoy buscando yo en esta columna? Yo estoy buscando las siguientes categorías. Tengo categoría A, B y C. Así que acá voy a preguntar si es A. Como lo voy a escribir yo, le vamos a colocar las comillas. Punto y coma, ya tengo armada la estructura. Ya tengo la celda, tengo el operador lógico y luego tengo el valor de comparación. O sea, ya tengo las tres partes que componen la prueba lógica. Entonces, si resulta que la categoría es A, el monto del sueldo va a ser 8000. Como esta es una tabla auxiliar, entonces la celda que uso como referencia la tengo que bloquear. Punto y coma. Fíjate que ahora me remarca la sección del valor falso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir otro sí nuevo y un paréntesis. Y ahora se abrió otra estructura y me pide la prueba lógica. Así como estoy, sigo trabajando siempre con los valores de la fila en la que me encuentro. ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a tomar la primer celda como referencia. No importa que acá esté escrita si hay una A, una B, una C, una D, la letra que sea. Siempre marcamos la primer celda. Siempre va a ser, en este caso, C4. Ahora voy a preguntar si en C4 se encuentra la letra B. Punto y coma. Si se encuentra la letra B, entonces que me devuelva los 6000. Y bloqueo. Caso contrario que no sea ni A ni sea B, en caso que sea C, va a ser 4000. Acá lo voy a cerrar, ahora voy a mostrar un pequeño detallito. ¿Cuántos sí utilicé? Acá tengo uno y acá tengo el otro. Solamente dos. Por lo tanto voy a cerrar dos paréntesis nada más. Y aprieto Enter. Entonces acá es B. Voy a alejar un poquito. Así digo todo. Entonces como es B, me devuelve 6000. Si yo acá lo cambio y digo, bueno, ahora la categoría es A, automáticamente cambia y me devuelve 8000. Y si yo hago la modificación y digo, bueno, ahora es C, automáticamente cambia y me aparece 4000. Voy a dejar como estaba antes. Y voy a hacer autollenado. Y automáticamente todo me devuelve el valor correspondiente. ¿Alguna duda? Yo estaba siguiendo los pasos, profe, y me tiró error. Ah, bien. No sé qué. A ver, espera Habré copiado algo mal. ¿qué clase de error te dice? A ver. Ah, Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. bien. Ponele aceptar. Ahí está. Ok. Después mando para abajo. Ahí está. Sí. Perfecto. ¿Y todos te dieron bien? Puede ser que te hayas olvidado algún paréntesis. Entonces lo que hace Excel, si yo por ejemplo acá lo borro, supongamos que borro estos paréntesis y aprieto Enter. Entonces me aparece el error, te dice, bueno, error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Y acá nos muestra cómo sería la corrección. ¿Desea aceptar la corrección? Entonces vos después decidís si querés aceptarla o no. Lo más recomendable es ponerle que no, para nosotros evaluar cuál fue nuestro error y dónde nos equivocamos. Porque
En algunas ocasiones le decimos que sí, pero la corrección que hace Excel no es la correcta. Fíjate que al ponerle que no nos dice, en la fórmula falta un paréntesis de apertura o de cierre. Y Excel me marca dónde está el error. O sea, dónde él considera que está el error. Y ahí me doy cuenta que me faltan los últimos paréntesis del final. Bien. Hasta acá tenemos la estructura. Me voy a acercar un poquitito más. Y tenemos, si es A, que devuelva 8.000. Si es B, que devuelva 6.000. Caso contrario, que me devuelva 4.000. Y acá hay un pequeño problema. ¿Por qué? Le estamos diciendo que caso contrario devuelva 4.000. Caso contrario que no sea ni A ni sea B, pero tampoco le estamos indicando que sea C. Porque si yo, por ejemplo, cambio y de repente pongo la letra G, porque se me ocurrió poner una letra, automáticamente me va a devolver 4.000. ¿Qué pasa? La categoría G no existe. Me tendría que avisar de un error o me tendría que colocar, por ejemplo, 0 o alguna guía que me indique no. No puede ser cualquier otra letra que quieras. Puede ser A, puede ser B o puede ser C. Entonces, en este caso, en vez de colocar un valor como valor falso, lo que es conveniente es continuar y preguntar si es C. Entonces, utilizo todas las posibilidades. Me fijo si es A, me fijo si es B y me fijo si es C. En caso que sea C, va a ser 4.000. Y ahí lo bloqueo. Punto y coma. Caso contrario, valor falso. ¿Qué pasa si no es ninguna de estas tres letras que está acá? Si no es ninguna de las tres letras, quiere decir que el usuario se equivocó. Entonces le podemos poner categoría errónea, por ejemplo. Ahora tengo, acá hay un sí, acá hay otro y acá hay otro. Tengo 3 sí. Por lo tanto, al final de todo voy a cerrar 3 paréntesis. Y enter. Entonces, si en algún momento pongo cualquier otra cosa, pongo una L, me va a decir categoría errónea. Entonces, de esa manera, estamos depurando la planilla y nos aseguramos que no haya ningún tipo de error. O sea, si yo pongo cualquier cosa, armamos la planilla a fulanito y fulanito se pone a escribir cualquier tipo de letra, le tiene que avisar que hay un error. Entonces acá esta me marca en categoría errónea y no tengo otra opción que colocar las letras. Entonces ahí tenemos A, B y C. Otra opción para que no ocurra eso es utilizar validación de datos, que después lo vamos a estar viendo. Porque en Excel vos podés insertar cualquier valor en las celdas, un texto, un número, lo que quieras. Pero nosotros podemos validar el contenido de esta celda y decirle a la celda, no, yo quiero solamente que aceptes esta información y no aceptes ninguna otra. Entonces podríamos hacer una regla de validación donde solamente el usuario puede agregar la letra A, la letra B y la letra C, pero nada más. Eso después lo vamos a estar viendo aparte en otro ejercicio. Entonces le hacemos esta modificación. Al final de todo preguntamos nuevamente si es C. Ya después, lo que es jubilación, obra social y asignación por hijo no necesitan función del sí. ¿Por qué? Porque no tenemos una condición. Por ejemplo, acá me dice jubilación 11%, pero no me dice, bueno, para la categoría A la jubilación es tanto porcentaje, para la categoría B es otro porcentaje, para la categoría C es otro porcentaje. Acá me dice jubilación en general para todas las categorías 11%. Entonces no tengo ninguna condición. Directamente hago el cálculo del básico por el 11% de la jubilación. Porque para todos es lo mismo. Para la obra social ocurre igual. Para todas las categorías, 5%.
Por lo tanto, del básico lo multiplico por el 5%. Es una multiplicación sencilla. En la columna total de descuento sería la suma de la jubilación y la obra social. O sea, solamente estos dos datos. A continuación, las asignaciones por hijo. Acá también. No importa la cantidad de hijos que tenga. Por hijo van a ser 180. Entonces, directamente lo multiplico cantidad de hijos por el monto que es 180. Acá en este caso no hizo falta preguntar si es 0, que le devuelva vacío, porque siempre que multiplicamos, cualquier valor multiplicado por 0 me va a estar devolviendo 0 directamente. El neto es cuánto va a estar cobrando luego esa persona. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, al básico, le tenemos que restar el total con descuento y sumarle las asignaciones. Así que sería básico menos el descuento más las asignaciones por hijo. Y ahora al final de todo, una observación me dice, si cobra un neto menor de 7.000, deberá figurar ver aumento. De lo contrario, sin cambios. Entonces, acá sí tengo una condición, porque puedo devolver ver aumento o sin cambios. Entonces, vamos a armar la estructura. Y esta es una estructura simple, porque tenemos solamente dos valores que se van a estar devolviendo. Acá en este caso, como son 3 valores los que se devuelven, o sea, son más de 2, entonces sí o sí se usó la función compleja. Entonces, si el neto me dice menor de 7.000, entonces me va a decir ver aumento. Caso contrario, sin cambios. Y cierro un solo paréntesis porque utilicé un solo sí. Y ahí ya lo tenemos. El siguiente, función sí compleja, que es el otro archivo que está subido, acá en el Classroom, ejercicio 7. Acá tenemos, por un lado, en la primera hoja, las consignas, y en la hoja número 2 es la tabla que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, acá tengo tipos de operaciones, que son las operaciones que van a aparecer acá. Por las siglas, si es C, va a ser al contado, si es CR, va a ser al crédito, y si es CL, va a ser 50% al contado y 50% al crédito. Y después acá me dice qué fórmulas tenemos que utilizar. En la columna precio-mercadería, que sería esta que es la primera que aparece vacía, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces acá vamos a tener cantidad y el precio unitario va a ser 550. Este vamos a ponerlo para todos. Todos los productos van a tener el mismo monto. Vamos a poner esto por 550. Bien, ahora, consideraciones para el descuento. Si el tipo de operación es al contado, un 5% de descuento del precio de la mercadería. O sea que si es al contado, o sea, si tiene la letra C, va a ser un 5%. Caso contrario, no le vamos a hacer ningún tipo de descuento. Entonces, ¿qué función voy a estar utilizando? ¿Qué estructura? En este caso voy a estar usando la estructura simple, porque me dice,
Si es al contado, le hacemos el cálculo de descuento. Caso contrario, no le hacemos ningún tipo de descuento. Lo voy a acercar, así lo vemos mejor. Sí, el tipo de operación es al contado, o sea que está escrita la C solita. Si es al contado, entonces al precio de la mercadería le calculamos un 5%. ¿Qué podríamos tener el porcentaje en alguna otra celda, como para tomar como referencia? Yo ahora lo voy a escribir manualmente. Caso contrario, 0. Entonces acá en monto de descuento podríamos colocarle un... Se lo voy a colocar acá arriba, va a quedar desprolijo, pero no importa. Y en el interés... en el interés tenemos varios. Bueno, lo voy a dejar, si no va a quedar demasiado desprolijo. Entonces los que son al contado me hace el cálculo de cuánto sería que le vamos a estar descontando. Después en la columna de interés me dice, si el tipo de operación es a crédito, entonces un 10%. En cambio, si es al contado y crédito, o sea, la sigla CL, 5%. Caso contrario, que no sea ni uno ni otro, en caso que sea, por ejemplo, contado, va a ser 0. Así que vamos a preguntar. Me acerco bastante y preguntamos si es crédito, o sea, las siglas CR, entonces al precio de la mercadería le vamos a calcular un 10%. Punto y coma. Ahora tengo que preguntar si es la otra opción. Sí. Y nuevamente, siempre me quedo en la fila en la que me encuentro. No voy a buscar filas más abajo. Decir, bueno, a ver, ¿dónde es que está la otra consulta? Y la selecciono. No, siempre nos quedamos acá, en la misma fila. Entonces vuelvo a tomar esta celda y pregunto si en esa celda está escrita las siglas CL. En caso que sea CL, será un 5% de interés. ¿Qué pasa si es al contado? No le voy a cobrar absolutamente nada de interés. Lo voy a dejar en 0. Y cierro dos paréntesis porque tengo acá abierto, acá hay un sí y acá hay otro sí. Por lo tanto, dos paréntesis recién al final de todo. Acá, por ejemplo, me apareció en formato porcentaje, así que lo voy a cambiar y le voy a poner en pesos. Y después voy a hacer lo mismo con esta columna y con la otra. Ups, ahí está. Depende de los sí, se pone las paréntesis, ¿no, profe? Exacto. Si usaste 5 sí, entonces al final de todo se cierran 5 paréntesis. Después, a continuación, tenemos el valor de la venta, que sería el precio de la mercadería menos el monto con descuento más el monto con interés. Esta es una fórmula común. Precio de mercadería menos descuento más interés. Bueno, después le doy forma a todo. Formas de pago. Me dice celda M. Ahora tendré que ser, en vez de M, L. Y después M y N.
Bien, entonces me dice, si es al contado, mostrar el valor de venta. Caso contrario, 0. Acá en contado, vamos a preguntar si el tipo de operación es al contado, entonces que me traiga el valor de la venta. Caso contrario, 0. Entonces, como es al contado, me trae el valor de la venta. En el caso que sea a crédito, mostrar el valor de la venta, caso contrario, 0. Sería más o menos lo mismo que en el caso anterior. Si es a crédito, entonces valor de la venta. Caso contrario, 0. Ahora ¿Cómo era, profe? ¿El último de crédito? tenemos que consultar si el tipo de operaciones CR es igual a CR, o sea, a crédito. Y volvemos a marcar el valor de venta para que me traiga este valor. Caso contrario, 0. Y acá me dice, contado y crédito, mostrar solo el 50% del valor de la venta, o sea, la mitad. Así que ahora vamos a preguntar si el tipo de operación es igual a CL. Entonces, como quiero solamente el 50%, o sea, la mitad, al valor de venta, así como está, lo voy a dividir sobre 2, para que me devuelva la mitad. Caso contrario, no quiero que me muestre nada. Entonces, fíjate que tenemos 115 y me devuelve solamente la mitad que corresponde al valor de venta. Bien. Esto que está acá, tablas dinámicas, este no lo hacemos. Chochis. Las tablas dinámicas las veremos recién en el siguiente módulo. Es más o menos la estructura similar igual a la que estuvimos viendo. La única diferencia es que es como que se repite toda la primera parte nuevamente. Es una repetición. Lo de totales abajo, profe, entonces no se hace, ¿no? Porque dice totales y cosa azul. Puedes hacerlo si quieres, es una suma nada más. Ahí suma. Y después, una vez que haces uno, haces autollenado. Todo lo que tenga números. Vamos a sacarle este borde. Ahí está. Todo lo que sea dinero, le damos el formato. Ahí está bien. Voy a decirle que no. Bueno, vamos a resolver ahora el que se encuentra en la página número 29 que tenemos acá para armar esta planilla. Entonces voy a ir a Excel.
Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la negrita. Bien, acá tenemos precio unitario. El precio va a depender de la categoría que tenga acá, si es A, B, C o D. Acá tenemos 4 condiciones con sus respectivos valores. Así que vamos a hacer lo siguiente. Me voy a acercar un poco más. Ahí se ve. Función del sí va a ser una estructura compleja porque yo tengo distintas condiciones. Así que voy a preguntar si la categoría es A. Entonces voy a preguntar si es igual a la letra A. Puede ser mayúscula o minúscula, es indistinto, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si la categoría es A? Si la categoría es A, el precio va a ser de 20. Y bloqueamos esta celda del precio. Punto y coma. Si, nuevamente, y siempre trabajamos en la misma fila. Pregunto si en esta celda se encuentra la B. Si resulta que está la B, va a ser 18 y bloqueo la celda. Punto y coma. Nuevamente, si la categoría, en este caso es C, entonces 14. Y por último, si la categoría es igual a D, entonces va a ser 12. Y acá, importante, como esta estructura es mucho más larga, yo tengo acá hay un sí, 1, 2, 3 y 4. Y le puedo agregar categoría errónea. Y tengo un total de 4 paréntesis. A medida que se van cerrando los paréntesis, cada uno de estos te los va remarcando en negrita. Fíjate que este ya está cerrado. Ahora cuando vaya a cerrar este, me lo va a remarcar en negrita. Fíjate acá cómo queda. Ahí lo remarcó. Ahí remarcó este. Y ahora va a remarcar este último. Y ahí ya tengo el precio para cada uno. Si en algún momento pongo, por ejemplo, la F, categoría errónea. Después me dice, el importe bruto será el resultado del producto, o sea, la multiplicación entre la cantidad y el precio unitario. Entonces, el importe bruto, cantidad por precio unitario. Se puede hacer la fórmula o podemos utilizar la función producto. Y marcas los dos valores. O sea, cualquiera de las dos opciones te va a devolver el mismo resultado. Me parece que no era el mismo resultado. A ver. Punto y coma. Ah, ahora sí. Era medio raro, qué raro. Con la tecla control presionada, ahí se seleccionó la otra celda. Ahora sí. Bien, ahora, una vez que ya tenemos el importe bruto, me dice calcular la promoción de acuerdo a la siguiente tabla, que es la tablita inferior que se encuentra acá. Según el importe, o sea, según este valor, le vamos a calcular a este valor el porcentaje que me indica acá. Vamos a poner la función del sí. Si este importe, y fíjate que acá ya me dice la información que tengo que colocar. El operador lógico, que es menor o igual, y el número, que es 10.000. Entonces, si el importe bruto es menor e igual a 10.000, al importe bruto lo volvemos a seleccionar y le decimos
que va a ser de un 2%. Y después bloqueo la celda. Punto y coma. Continúo repitiendo lo mismo. Al igual que hicimos antes, siempre trabajamos sobre la misma fila. Vamos a preguntar si es menor o igual a 15.000. Nuevamente, importe bruto por 4%. Y bloqueamos la celda. El que sigue. Si el importe bruto es menor o igual a 20.000. Entonces, nuevamente, el importe bruto por 7%. Y preguntamos por el último, si es mayor a 20.000. Importe bruto por 10%. Y acá, ¿cuántos sí tenemos? 1, 2, 3 y 4. Así que acá, al final de todo, cierro con 4. Calcular el importe neto restando promoción al importe bruto. Entonces va a ser una resta. Esto menos la promoción. Importe bruto menos promoción. Insertar una nueva columna que se denomine estatus cliente de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces vamos a crear estatus cliente. Y dependiendo el tipo de categoría. Si la categoría es A, vamos a poner igual. Acá nosotros podríamos hacer lo siguiente. Puedo escribir la letra entre comillas o, me voy a alejar un poquito, en vez de escribirla, puedo tomar como referencia esta celda donde la letra ya está escrita. Esa es una opción. Pero, como recién estamos comenzando, quizás lo más recomendable es escribir directamente la letra que aparece. Entonces, si la letra es A, que me devuelva preferencial. Punto y coma. Si, nuevamente, la categoría es igual a B, entonces activo. Si la categoría es igual a C, va a ser normal. Y por último, si la categoría es igual a D, ocasional. Punto y coma. Caso contrario, le podemos poner lo mismo, error de categoría. ¿Cuántos sí utilizamos? Los mismos que antes. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, 4 paréntesis. Y Enter. Ocasional, normal, activo y preferencial. ¿Me pide algo más? No, no me pide nada más. Y este ejercicio ya estaría terminado. Vamos con el que sigue. Vamos a armar esta planilla. Bien, ahí ya lo tenemos armado. Ahora me dice, ingresa la fórmula adecuada de la columna total, que será el producto de la cantidad por el precio unitario.
una multiplicación, cantidad por precio unitario. Después me dice insertar una nueva columna entre precio unitario y total que se llame descuento. Entonces, para insertar una columna, me voy a posicionar acá en esta columna, en la letra D, voy a hacer clic derecho ahí y voy a poner insertar. En este caso, al posicionarme acá, fíjate que la columna se insertó, pero se insertó de este lado. Entonces, me voy a ir acá, a la E, y lo voy a insertar. Las columnas cuando se agregan, automáticamente siempre se insertan una antes. Se insertan a la izquierda de donde yo estoy. Y acá vamos a llamarla descuento. Y acá tengo la condición. Me dice, en la columna creada recientemente, al cliente que lleve más de 2 unidades, se le hará un descuento del 20%. Y al cliente que lleve más de 6 unidades, se le hará un descuento del 30%. Caso contrario, le podríamos poner 0. O sea, si lleva una sola unidad, le podemos poner 0. Voy a cambiar 1, le voy a poner un 1. Entonces, vamos a preguntar. Me voy a acercar bastante. Entonces, acá vamos a hacer. Sí. La cantidad, tal cual como me lo dice acá, si la cantidad es más de 2 unidades, entonces al precio unitario le hacemos un descuento del 20%. Este porcentaje lo voy a escribir, pero lo recomendable es tenerlo armado en una tablita auxiliar. Más voy a hacer acá descuento. Más de 2 unidades. Mayor a 2 y mayor a 6. Va a ser un 20 y un 30%. Ahí me gusta más. Entonces, ahora sí. Si la cantidad es mayor a 2, entonces al precio unitario le vamos a calcular lo que corresponde por la cantidad mayor a 2, que es 20%. Y bloqueo la celda. Y voy a preguntar si la cantidad es mayor a 6, entonces nuevamente el precio unitario le calculamos el 30%. Caso contrario, valor falso, lo colocamos en 0. Y acá tengo 2 sí, por lo tanto 2 paréntesis. Y voy a hacer el autollenado. Bien, acá. En este caso el 1 me dio 0 porque no es mayor a 2. Y acá el 2 también me dio 0. ¿Por qué? Según como yo armé la función, le estoy diciendo si es mayor a 2. Si yo quisiera incluir la cantidad de 2, acá tendría que colocarle un igual. Entonces, de esa manera, si llevo 2 o más productos, ahí me van a hacer el descuento. Pero según el enunciado, sí o sí, tiene que ser más de 2 unidades. Así que acá, sin el igual. Lo dejamos solamente mayor a 2. Bien. Antes de continuar, hay algo que tenemos que hacer siempre, más que nada cuando estamos trabajando con fórmulas y tenemos un par de condiciones, es revisar si los cálculos están correctos. Porque por más que Excel nos haya devuelto un número, no significa que ese resultado que me está devolviendo es correcto. Entonces, por ejemplo, acá llevó más de 4 unidades. Por lo tanto, al precio unitario le tiene que hacer el 20% de descuento. Entonces sería esto por 20. Y vemos que está correcto. Vamos a ver el de abajo, que dice 6 unidades. ¿Qué pasa? Acá no lo estamos incluyendo.
porque es mayor a 6. Entonces me va a estar tomando el 20% de descuento. Entonces ahí son 3.160. Si yo quiero incluirle el 6, tendría que hacer lo mismo acá. Colocarle el igual. Mayor o igual a 6. Bueno, este ya sabemos que no cumple la condición. Acá tenemos 9.200 y como tengo 8, entonces le hago el cálculo del 30%. Bien, y acá vemos que me dio un número totalmente distinto del que aparece acá. Entonces, si no lo está calculando por el 30%, lo está calculando por el 20%. Y ahí sí me está devolviendo correctamente el mismo número que tengo acá. Ahora bien, esto que me está devolviendo Excel, ¿es correcto? No, porque yo estoy llevando más de 6 unidades. Entonces, no me tendría que estar haciendo el 20%. Me tendría que estar haciendo el 30% directamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Excel me está haciendo el cálculo por el 20 y no por el 30? El tema es cómo está armada la función. Voy a ir a la primera de todas. Siempre que detectes algún error en algún resultado que te está dando mal, no vas directamente a la celda donde sabes que está mal. Haces la corrección desde la primer celda, cosa que vos después hagas autollenado. Entonces acá le decimos, si es mayor a 2, que haga el cálculo por el 20%, y si es mayor a 6, que haga el cálculo por 30%. ¿Por qué Excel se quedó en la primera parte? Porque 8 es mayor a 2, es mayor a 6 y además es mayor a 2. Entonces, como 8 es mayor a 2, le va a hacer el cálculo del 20%. Y acá va a ocurrir lo mismo, porque yo tengo un 10. 10 es mayor a 2, sí. Entonces, como es mayor a 2, le va a hacer un 20%. Si yo, por ejemplo, acá hago la formulita y digo esto por el 20%, ahí vemos que me devuelve el mismo número. Lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que cambiar el orden en que se está haciendo la pregunta, el planteo acá en Excel. Por más que en el ejercicio me diga este orden, primero las 2 unidades y después las 6 unidades, acá sí o sí tenemos que modificarlo. Así que acá lo voy a borrar y voy a cambiar. Entonces voy a borrar todo esto y lo vamos a hacer de vuelta. Y acá vamos a preguntar si la cantidad es mayor a 6. Pregunto esto primero. Si la cantidad es mayor a 6, entonces el precio por 30%. Y ahora voy a preguntar si la cantidad es mayor a 2, entonces el precio por 20%. Caso contrario, lo voy a poner en 0. Y cierro los dos paréntesis. Y ahora cuando haga el autollenado, ahí me está devolviendo los valores correctos. Donde tenemos esto multiplicado el 30%, me devuelve 9.000. Y este valor multiplicado el 30%, 2.760. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Excel lo que hace es lo siguiente. Siempre y cuando la función, o sea, la condición que planteamos, se cumpla, entonces Excel se va a quedar acá. En el momento en que esta condición no se cumpla, ahí recién Excel va a empezar a evaluar la siguiente condición. Y así con cada una. Si la prueba lógica 1 no coincide, entonces automáticamente pasa a la número 2. Si la número 2 no coincide, pasa a la número 3. Y así va averiguando hasta que llega al final, que sería el valor falso. Entonces acá tengo 4. ¿4 es mayor a 6? No, 4 no es mayor a 6. Entonces Excel saltea todo esto y pasa a la siguiente pregunta. ¿4 es mayor a 2?
Sí, 4 es mayor a 2. Entonces Excel se queda acá y me va a devolver el resultado de esta multiplicación. Por eso siempre es importante hacer los ejemplos al costado para saber si Excel está devolviendo correctamente. ¿Cómo vamos? Very good. Bien, entonces, acá me dice. Punto número 5. Modificar la fórmula que se encuentra en la columna total para que se produzcan los descuentos. Entonces, acá por ejemplo hicimos la multiplicación de precio por cantidad, pero me falta calcular el descuento. Así que lo voy a hacer entre paréntesis. O sea, por un lado voy a tener el resultado de la multiplicación menos el descuento. Y ahora me dice agregar una columna llamada subtotal antes de la columna total para un resultado sin descuento. Y el total para un resultado con descuento. Entonces, este es el total que queda y vamos a agregar una columna antes. Subtotal. Y acá es donde hacemos solamente el precio por la cantidad o cantidad por el precio. Entonces, subtotal, precio por cantidad, y acá el total con el descuento incluido. ¿Me pide algo más? No, no me pide nada más. Y ahí ya con eso terminaríamos ese ejercicio. El recargo. Bien, y acá quedó día de pago, pobrecito ahí abajo. Ahora sí. Me dice, la mora corresponde a la diferencia del día de facturación y el día de pago. La diferencia es una resta. Así que sería día de pago menos día de facturación. Y acá tengo los días. Y acá nos dice el recargo. De 0 a 10 días de mora va a ser un 3% de recargo. De 10 a 30 días de mora va a ser 5% de recargo. De 30 a 60 días, 11% de recargo. Más de 60, 17% de recargo. Por lo tanto, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos una pequeña línea. Tenemos de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 60 y más de 60. Y ahí, bueno, más de 60. Ahora, tenemos
De 0 a 10. Dentro de este rango va a ser un 3%. Entonces, si yo, por ejemplo, con la mora me pasé 5 días, está dentro de este rango. Entonces va a ser 3%. Entre 10 y 30, o sea, dentro de este rango de datos, va a ser 5%. Entre 30 y 60 va a ser un 11%. Y más de 60 días va a ser un 17%. Entonces acá ya tenemos más o menos el rango. ¿Cuántas condiciones tenemos? Acá tenemos 1. Según los resultados, tenemos 4 resultados, así que son 4 condiciones distintas. Vamos a armarlo. Recargo. Voy a hacer una tablita auxiliar acá. Porcentaje de recargo. De 0 a 10 días. De 10 a 30. 30 a 60. Y más de 60. Ahora, sí, los días de mora, de 0 a 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para indicarle que yo lo quiero de 0 a 10? Lo que se hace es lo siguiente. Como tenemos la estructura que va del 0 y acá al 10, lo que se hace es lo siguiente, se toma como referencia el último dato, o sea, el valor más alto. De estos dos, el valor más alto es el 10. Por lo tanto, todos los valores que están por debajo de 10, le vamos a calcular el 3%. Entonces, si es menor e igual a 10. Lo mismo con la siguiente parte, si es 30 y si es 60. Tengo que pensar, 30 es mi límite, entonces de 30 para abajo va a ser el 5%. 60 es mi segundo límite, de 60 para abajo va a ser el 11% y más de 60 va a ser el 17%. Entonces acá sería si es menor e igual a 30 y acá si es menor e igual a 60. ¿Por qué no colocamos mayor a 0? Como para decir, bueno, de 0 a 10. Porque si nosotros decimos mayor a 0, estaría abarcando todos los valores. 10 es mayor a 0, 18 es mayor a 0, 60 es mayor a 0. Entonces, este que está acá no iría. Tomamos como referencia esta información que se encuentra aquí. Por lo tanto, si la mora es menor e igual a 10, si es menor o igual a 10, al importe le calculamos el 3% de recarga y lo bloqueo. Si a los días de mora son menor e igual a 30, entonces al importe le calculamos el 5%. Si los días de mora son menores e iguales a 60, entonces al importe el 11%. Si es mayor a 60, entonces
al importe, le calculamos el 17%. Y acá estuvimos utilizando, tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, voy a cerrar los 4 paréntesis. Podríamos colocarle como valor falso 0, pero no sería necesario porque estamos abarcando todos los valores. Menor o igual a 10 incluye el 0 y también los números negativos. Y en mayor a 60 incluye, por ejemplo, 100, 120. Entonces, en este caso, el valor falso no haría falta. Pero igualmente lo voy a colocar, como para que haya algo. 1, 2, 3, 4 paréntesis. En caso que ocurra algún error o se ingresó manualmente algún dato, si yo, por ejemplo, tengo un texto, el texto me lo está multiplicando. Y si yo, por ejemplo, tengo otro número, ahí lo tengo. Ahí está. Bien, acá ya tengo entonces lo que va a ser del recargo correspondiente. Y Excel va pasando según la condición. 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí. Entonces Excel se queda en esta sección. 18 es menor a 10? No. Entonces, como esta condición no se cumple, Excel omite todo esto y pasa a la siguiente sección. 18 es menor o igual a 30? Sí. Entonces hace este cálculo. 26. Y vuelve a empezar. 26 es menor a 10? No. Excel salta al siguiente. 26 es menor o igual a 30? Sí. Entonces hace el cálculo. En el 34, ¿34 es menor o igual a 10? No. 34 es menor o igual a 30? Tampoco. Y Excel salta a la siguiente. 34 es menor o igual a 60? Sí, es menor. Así que nos devuelve este valor. Y así con las siguientes condiciones. Excel tiene un límite. Acá, por ejemplo, tenemos 4 condiciones. El límite de la función del si es 7. Si tenemos más de 7 condiciones, no nos va a dejar continuar. ¿Cómo vamos hasta ahora? Y después, lo último es una suma entre el importe más el recargo. Bien, y este de Joule Travel, esto lo habíamos hecho, este ya lo teníamos completo. No me acuerdo si era el de Joule Travel el que habíamos hecho. ¿Dónde está el otro? Ah, no. Sí, lo habíamos hecho ese. No me acuerdo. No me acuerdo si lo hicimos o no. Sí, me parece que sí. Bien. Vamos a minimizarlo. Ahora me voy con los ejercicios de contar puntos sí y sumar puntos sí. Voy a abrir el extra número 3. Acá tenemos lo siguiente. La función contar puntos sí lo que hace es cuenta las celdas que cumplen con una condición. Y la estructura es contar puntos sí
tiene tres parámetros. Por un lado tenemos el rango o columnas que se van a estar seleccionando, el criterio, que es el valor que estamos buscando, y ahí finaliza. Son dos parámetros en vez de tres. El que son tres parámetros es sumar.si, que lo que hace es suma los valores de las celdas que cumplan con una condición. Y la estructura tiene tres parámetros, donde tenemos el rango, el criterio y por último el rango que vamos a estar sumando. Estas son las dos formulitas. Entonces, contar.si cuenta las celdas que cumplen con una condición y tiene solamente dos parámetros. Entonces acá vamos a hacer el siguiente. ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? Entonces acá lo que tengo que hacer es contar la cantidad de veces que aparece el valor 19. Entonces ponemos contar.si, rango y criterio. Marco el rango donde voy a estar buscando el criterio, que es 19. Como es un número, va sin comillas. Si fuese un texto, ahí tendríamos que ponerle sí o sí las comillitas. Entonces acá me dice que hay 4. Si yo, por ejemplo, cambio alguno, acá por ejemplo pongo 19, automáticamente se actualiza y me dice que hay 5. Y si yo borro alguno de estos y le pongo otro número distinto, también se actualiza. ¿Cuántos empleados no tienen hijos? Entonces yo tengo que contar la cantidad de ceros que hay en esta columna. Contar.si, marco el rango y ahí busco la cantidad de ceros que haya. Después me dice, ¿cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Bien, acá en este caso yo tengo que averiguar los que tienen un valor superior a 19. Y hacemos lo siguiente. El rango son los años de servicio. Y acá me voy a acercar primero un poquito. Bien, si yo acá pongo 19, me va a pasar lo mismo que en el de arriba. Me va a devolver únicamente los que cumplen con ese criterio, o sea, 19 exactos. Para poder colocar mayor a 19, yo lo que tengo que hacer es, acá por ejemplo, si lo dejo así, me tira un error. En este caso, como tengo que hacer uso de los operadores lógicos, entre comillas colocamos la información. Entonces, si yo quiero preguntar si son mayores a 19, tengo que ponerlo entre comillas. Mayores a 19. Vamos a poner alguno que tenga 23. Ahí tenemos un cambio. Después me dice, ¿cuántas personas ganan 9.500 en el neto a pagar? Entonces tengo que contar cuántas veces aparece 9.500. Vamos a poner contar.si. Preguntamos de acá. 9.500. Fíjate en este detalle, no le colocamos ni el símbolo peso, ni el punto, ni la coma. ¿Sí? Lo dejamos así, sin formato. Y ahí tenemos que hay 3. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con contar.si? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente, que es sumar.si. ¿Cuántos
¿Cuánto suman los años de servicio que sean iguales a 19? Entonces acá me dice que tengo 3 parámetros. Los primeros 2 parámetros de sumar.si son exactamente los mismos que tendríamos en cuenta si usáramos la función contar.si. Son los mismos. Lo único que se agrega un tercer parámetro, que es lo que vamos a estar sumando. ¿Cuánto suman los años de servicio? Entonces, sumar.si, marco los años de servicio, punto y coma. De este rango busco los que sean exactamente iguales a 19, punto y coma, y lo que quiero sumar es la misma columna de los años. Así que vuelvo a marcarla nuevamente. Entonces, en esta columna, primero busco los que sean 19. Una vez que los encuentra, que esos valores se sumen. Y Enter. ¿Cuánto suman el salario básico de los contratados? Entonces acá tenemos que sumar el salario básico, pero tenemos que primero buscar los que sean contratados. Así que primero ponemos sumar.si y siempre tener en cuenta el orden. Lo que vos querés sumar, eso recién va al final de todo. Primero vamos a buscar los que son contratados. De este rango de datos, punto y coma, quiero buscar a los contratados. Lo voy a poner tal cual me lo pide acá, contratados. Punto y coma. ¿Y qué es lo que voy a sumar? El salario básico. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. ¿Por qué me devolvió 0? Porque yo lo escribí tal cual me lo pidió planteado el enunciado. Acá me dice contratados. Pero yo en la columna no tengo ningún contratados. Tengo solamente contratado. Sin S. Por lo tanto acá voy a hacer una modificación y contratados le voy a sacar la S. Y ahí recién me devuelve el salario básico. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los que están solo en la obra social o SECAC? Entonces, tengo que sumar el neto a pagar solamente de los que están en OSECAC. Así que primero, sumar.si, busco la obra social que sea OSECAC. Una vez que lo encuentre, que me sume el neto a pagar. Y cierro el paréntesis. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los contratados? Sería más o menos como la que habíamos utilizado antes. La misma estructura. Sumar.si, busco de acá, punto y coma, los que estén contratados. Igual que antes. Yo acá no voy a poner contratados. Tengo que ponerle sin la S. Y ahora neto pagar. Cierra paréntesis y Enter. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los que no tienen hijos? Sumar.si. De esta columna tengo que buscar los que no tienen hijos. Y después quiero que me sume estos valores. Y Enter. Si yo quiero saber si la suma la está haciendo correctamente o lo mismo el conteo de datos, en el caso de contar es mucho más fácil porque yo los puedo marcar y ahí ya sé que son 3. Pero en el caso de cuando hay que hacer una suma, lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, me dice, ¿cuánto suman los años de servicio iguales a 19? Marco los que sean 19. Y en la parte inferior de la planilla, acá me muestra suma 57, recuento 3 y promedio 19. Si por algún motivo esta información no está, en una parte vacía haces clic derecho y acá vos podés activar qué funciones querés que te aparezcan. En este caso estas son las que están activadas: promedio, recuento y suma.
Pero si yo quisiera, podría también activar máximos y mínimos, ¿sí? Si yo lo necesitara. Salario básico de los contratados. Salario básico contratado. Y ahora tenemos 27.600, 27.600. OSECAC. $51.700. Este está correcto. Contratados. 29.200. Y por último, los que no tienen hijos. 40.000. Bien. Y esto que está acá, como es dinero, le voy a poner el formato correspondiente. ¿Alguna duda? Muy bien, perfecto. Ponemos que no. Y no. Ejercicio número 4. Es todo muy similar a lo que ya estuvimos viendo. Bien, acá me dice cantidad total de alquileres que tenemos acá. Entonces yo tengo que hacer una cuenta. Tengo que contar. En este caso no me pide una condición. O sea, no me dice, bueno, total de alquileres cuyo monto de alquiler sea mayor a tal. O total de alquileres solamente de los que sean de Capital Federal. Acá es cantidad total en general. ¿Cuántos alquileres? Así que vamos a hacer contar solamente. Y marco un rango que tenga números. Y enter. Entonces ahí me dice que tengo un total de 35. Acá lo que vamos a hacer es contar las propiedades por localidad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar una función que una vez que la terminamos me permita hacer autollenado. Hay dos formas de hacerlo. La primera sería lo siguiente. Contar.si, marco el rango, que es el de la localidad, lo marco todo completo, punto y coma, y selecciono Capital Federal. En vez de escribirlo, entre comillas, selecciono la celda que tengo acá en el costadito y aprieto Enter. Voy a cambiar la alineación. Ahí está. Ahora voy a hacer autollenado. Bien. Y fíjate que automáticamente ya me devolvió los valores. Vamos a hacer una modificación. A ver, por ejemplo, de Aedo tenemos 4, acá hay 4. De Castelar tenemos 3. De Capital Federal tenemos 10. Longchamp hay 4. Merlo uno solito. Moreno hay 3. Y de Ramos Mejía tenemos un total de 10. Vamos a suponer que está todo mezclado. En vez de estar todo así agrupado, voy a mezclarlo. Voy a agarrar toda la planilla y voy a mezclarlo. Orden personalizado. Quiero que me lo ordene por inquilinos, de la A a la Z. Y ahí lo tengo todo mezcladito. Acá, en este caso, por ejemplo, fíjate Ramos Mejía, me devolvió 8. ¿Por qué 8? Si antes era 10. Acá Capital Federal tenemos 10. Acá varió la cantidad porque si yo, por ejemplo, entro en la fórmula, fíjate qué rango está marcado. En lo que es el criterio, tengo seleccionado correctamente el valor que estoy buscando. Pero si yo me fijo en rango, fíjate que el rango empieza a partir de la fila 10 y de la fila 10 hacia abajo. Y acá me están faltando
estos dos de Ramos Mejía. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros hicimos autollenado. Me voy a alejar para que se vea bien. Al hacer autollenado, esta columna de localidad no la bloqueamos. Entonces, ¿qué hizo Excel? Yo hice autollenado y me moví 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces acá se movió también 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí se desplazó para abajo. Para que esto no ocurra, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrarlo. Esta columna de localidad, antes de hacer autollenado, la voy a bloquear con F4. Y ahora cuando hago autollenado, ahí me da correctamente los valores. Y si yo hago doble clic para ver la función, vemos que está bloqueado. Siempre va a estar en la columna de localidad. Esta sería una opción para que al momento de hacer el autollenado no se muevan las celdas. Otra opción que es muy útil es la siguiente. Es asignarle un nombre a este rango de datos. Yo, por ejemplo, a la columna localidad le puedo poner un nombre y le voy a decir, bueno, todos estos datos, hago un clic acá en el cuadro de nombre y le pongo el nombre, localidad. Y aprieto Enter. Cuando yo haga un clic en la lista, me va a aparecer localidad. Y automáticamente ya está marcado. Y este de alquileres, este está todo junto. Así que si yo necesito borrar, por ejemplo ahí tengo uno de más, me voy a ir hasta fórmulas, administrador de nombres, y el que yo quiera eliminar, lo marco y lo elimino. Lo mismo si en algún momento me equivoqué y quiero modificar el rango, desde acá también se puede modificar, ya sea si le quiero cambiar el nombre o si quiero cambiar la columna. Y acá tenemos monto del alquiler, así que lo voy a marcar y voy a poner monto alquiler. Un detalle, acá por ejemplo yo puse monto alquiler y dejé un espacio en blanco. Al apretar Enter me tira un error y me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Los nombres no pueden tener espacio en blanco. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, monto de alquiler, tengo que colocarlo o todo junto o ponerle, por ejemplo, un guión bajo. Y ahora sí, me toma el nombre sin problemas. Monto alquiler y localidad. Lo que tiene interesante es que, por ejemplo, yo no puedo tener otra columna con el mismo nombre. Yo acá, por ejemplo, no puedo poner localidad, porque automáticamente Excel sabe que localidad hace referencia a esta celda. Lo mismo si yo estoy en otra hoja. Supongamos que acá quiero que me traiga la suma del monto de alquiler. Entonces, pondría directamente la función suma. Vamos a suponer recaudación por alquiler. Ahí pongo suma, abro el paréntesis y acá escribo monto alquiler. O sea, ni siquiera tengo que ir a la hoja 1, a la hoja alquileres, para buscar la columna. Porque Excel sabe que monto de alquiler es esta columna que se encuentra acá. Y la suma es 63.932. Y si yo voy acá, 63.932. Entonces no hizo falta que yo tenga que ir sí o sí a esta columna, seleccionar los datos y volver. Pues si no tendría que poner suma, abro paréntesis, voy acá, marco el rango, cierro paréntesis y aprieto Enter. Entonces me ahorré todo ese paso. Y ese mismo rango lo podría utilizar si yo, por ejemplo, quiero averiguar cuál es el valor más alto. El máximo por alquiler, el mínimo por alquiler y el promedio. Acá pongo la función max, monto de alquiler, el mínimo de la columna, monto de alquiler, y el promedio de la columna,
monto de alquiler. Entonces, tener los rangos con nombres nos va a ayudar un montón a la hora de hacer otros cálculos en otras hojas o inclusive hacer cálculos acá adentro. Vamos a ver cómo lo contaríamos. Pondríamos contar.sil. El rango es la columna localidad. Fíjate cómo acá ya aparece. Ni bien lo seleccionamos, automáticamente ya lo está remarcando. Y acá adentro estoy buscando estas zonas. Cierro el paréntesis y autollenado. ¿Alguna duda con la creación de rangos con nombres? Joya. Cantidad de inquilinos morosos. Los inquilinos morosos son los que todavía no registran ninguna fecha de pago. Serían las celdas que están vacías. Y acá vamos a usar una función que se llama contar.blanco, o sea, contar las celdas que están vacías. Marco todo el rango. Aquí. Y ahí me dice que tengo un total de 6. Voy a sacarle los decimales. Ahí está. Alquileres que fueron cobrados. Acá lo que hacemos es, usamos la función contar, que me cuente. Vamos a ponerle un nombre a este rango, así es más fácil. Vamos a ponerle fecha de pago. Y acá le voy a poner que me cuente la columna fecha de pago. Y voy a presionar Enter. Y acá tenemos 29. Y ahí el recuento fue correcto, 29. Recaudación de alquileres, o sea, la suma de todos los alquileres. Suma, monto de alquiler. Y Enter. Por último, total a cobrar por localidad, o sea, una suma. Vamos a poner igual, sumar.si. El rango, yo lo que tengo que averiguar primero son las zonas, así que me voy a ir a la columna localidad. Dentro de esa columna voy a buscar estas zonas y luego voy a sumar el monto de alquiler. Fíjate que ni siquiera tuve que ir, seleccionar los rangos, nada. Puse los nombres y automáticamente Excel sabe que se trata de estas columnas. Y ahí Enter. Lo único que tengo que hacer es autollenado. Si yo desconfío un poquito de Excel, lo que podría hacer es, voy a ordenar los datos. Y ponemos, creo que, localidad. Entonces, por ejemplo, los de Capital Federal, 18.000. Castelar, 2.700. Aedo, Lonchamp, bueno, de Merlo, uno solo. Moreno. Y por último, Ramos Mejía. Y ya lo tenemos finalizado. Vamos con el siguiente. Este voy a decir que no. Bien, aquí. Bueno, acá tengo que hacer una fórmula que sería el total a cobrar. Son 5.000 y a todos les vamos a dar un premio que es el 5% del sueldo. Entonces vamos a hacer la fórmula de incremento. Sueldo más
el sueldo nuevamente multiplicado por el 5%. Entonces acá ya sería 5.250. Voy a hacer lo mismo que había hecho en la otra planilla. Voy a asignarle nombres. Este se va a llamar categoría. Este va a ser el sueldo. Y este va a ser el total a cobrar. Así me quedo directamente con esta celda y no tengo que andar subiendo y bajando. Cantidad de empleados. Voy a usar la función contar. Puedo marcar, vamos a seleccionar acá los empleados. En este caso la columna de empleados tiene texto. Entonces la función que voy a usar es contar a. Empleados. ¿Sí? La función contar a se utilizaba para contar celdas que contienen textos. Cantidad de empleados de la categoría A. Contar.sí. Categoría. Y que me busque los que son categoría A. Y acá podría colocar acá al costadito las categorías A, B y C. Y ahora hacer autollenado, automáticamente ya las va detectando. Categoría B son 5. Categoría A son 5 también. Y categoría C son 3. Cantidad de empleados sin categoría. Contar punto blanco. Categoría. Sueldo máximo. Entonces vamos a poner max. Sueldo. El máximo de la columna sueldo. El mínimo de la columna sueldo. El promedio. El saldo más común. Este sería el valor que se repite más cantidad de veces de una columna. Y la fórmula es moda. Devuelve el valor más frecuente o repetitivo de un rango de datos. Sueldo. Y enter. Entonces el valor repetido es 3000. O sea, 3000 es el que más veces aparece. Total de sueldos es una suma. Y como me dice el total, sería el total a cobrar. Total de sueldos de la categoría A. Sumar punto sí. Primero tengo que buscar la categoría. Y acá puedo hacer lo mismo, puedo colocar las letras en un costadito. Las que sean categoría A. Y por último, que me sume el total a cobrar. Entonces vamos a colocar A, B y C. Y el total de sueldos sin categoría. Sumar punto sí. En categoría voy a buscar, voy a colocar comilla, comilla, como para decir las que están vacías. Y sumo el total a cobrar. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a ordenar los datos. Los voy a ordenar por categoría. Y acá tengo categoría A. Son 22.680. Categoría B, 39.900. Categoría C, 8.190. Y después las que no tienen categoría, 4.725. Y ya tenemos la planilla resuelta.
Bien, ahí agregué acá en sumar y contar, agregué este que es el 7. Bien, acá voy a hacer lo mismo. Tenemos productos, los voy a seleccionar y les voy a asignar un nombre. Productos, unidades, importe. Y la sucursal. Creo que no me falta más nada. Bien, entonces primero vamos a resolver la columna importa. Me dice, resolver la columna de importe de acuerdo al nombre del producto y la cantidad de unidades vendidas. Entonces acá tenemos los valores. Si es gaseosa, va a ser 50 pesos solamente una botella. Después lo tengo que multiplicar por la cantidad de unidades que hay acá. Entonces tenemos gaseosas, arroz, vino y harina. Tenemos un total de 4 productos. Por lo tanto va a ser 4 condiciones. Vamos a preguntar si esta celda es igual, recordemos que yo puedo tomar como referencia esta celda, o sea, si no quiero escribir la palabra gaseosas, puedo tomar como referencia esta celda, pero tengo que acordarme de bloquearla. Si es gaseosas, entonces va a ser 50 pesos por la cantidad de unidades. Todo lo que esté fuera de la tabla se bloquea. Lo que está dentro de la tabla no lo bloqueamos, ¿sí? Va a quedar libre. Puede ser así o directamente poner la palabra gaseosas, como resulte más cómodo. Si es gaseosas, monto por la cantidad de unidades. Voy a mostrar dos formas de hacerlo después. Nuevamente, si el producto es igual a arroz, entonces va a ser 27 por la cantidad de unidades. No te olvides, siempre trabajamos con la primera fila. La primera fila donde está el producto y la primera fila donde están las unidades. No cambia. Abro otro sí nuevamente y pregunto si el producto es igual a vino. Punto y coma. El precio por la cantidad de unidades. Pregunto el último producto. Si este producto es harina. Entonces, el precio por la cantidad de unidades. ¿Cuántos sí utilicé? Tenemos un total de 4 sí. 1, 2, 3 y 4. Y aprieto Enter. Fíjate que acá en la fórmula, para todos es lo mismo. Precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad. Y la cantidad es la misma celda para todos. De 2, de 2, de 2. Entonces, una forma de resumir esta fórmula sería colocar únicamente el precio, o sea, sin multiplicarlo por la cantidad. Entonces, si es gaseosa, va a ser este precio. Si es arroz, este precio. Si es vino, este precio. Y si es harina, este precio. Y al final de todo, después que cerré todos los paréntesis, recién ahí lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades. ¿Por qué de esta forma? Excel evalúa toda esta función. De esta función me va a devolver solo un dato. Me puede devolver este valor, o este valor, o este valor, o este valor. O sea, un dato sí o sí me lo va a devolver.
Y dependiendo de ese dato que extraiga, a continuación lo va a estar multiplicando por la cantidad de unidades. Ya sea que me devuelva el precio de gaseosas, ya sea que me devuelva el precio del arroz, el precio del vino o la harina. Cualquier sea ese resultado, siempre me lo va a estar multiplicando por la cantidad de unidades. ¿Sí? Entonces, de alguna manera me ahorré un poquitito en esta sección de hacer una fórmula matemática, donde solamente estoy mostrando el importe del precio. Igualmente, si vos lo querés dejar acá multiplicado por la cantidad de unidades, porque te resulta más cómodo de entenderlo, lo podemos dejar. ¿Sí? Eso depende de ti. Voy a hacer autollenado. Vamos a ver el formato. Bien. Acá me devuelve, en algunos casos, vacío. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá hay un error, pero algo que yo quiero aclarar es lo siguiente. El error no está en todas las funciones. El error está solamente en algunas. Por ejemplo, acá tenemos vino. Esta que está vacía es la de vinos. Esta que está vacía es la de vino y esta que está vacía es la de vinos. Entonces, el error, voy a ir directamente a la primera, esto lo voy a vaciar, y me voy a ir acá a la primera función. Y no voy a revisar toda la función entera, porque el error está solamente en esta sección, en esta parte. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces los alumnos encuentran un error y revisan toda la función completa. No, revisen primero dónde está el error. O sea, si decimos que en vino no me devolvió correctamente el dato, entonces revisamos vino. Si ya vemos el error, lo corregimos y sigue habiendo un detalle, entonces ahí sí, se revisa toda la función completa. Hay un problema acá. El problema es el siguiente. Yo escribí la palabra vino, pero en los productos no tengo vino, tengo vinos. Está en plural. Entonces acá tengo que escribirlo tal cual. Vamos a hacer autollenado y ahí recién me devolvió los datos correctos. Voy a agregar una columna nueva acá. Me voy a fijar. A ver. Si es gaseosa, este producto por la cantidad de unidades ahí tenemos correcto. En el caso de los vinos, el vino son 70. 70 por la cantidad de unidades. Es correcto. Después tenemos harina. Harina es 25. Ahí lo tenemos bien. Y el que me falta averiguar es arroz. El arroz por la cantidad de unidades. Y ahí lo tenemos correcto. Vamos con el porcentaje de vendedor. Acá tenemos averiguar el importe a cobrar por cada vendedor, que se regirá por los siguientes porcentajes. Aparicio un 15%, Guerrero un 10%, Castel 13% y Ramos 17%. Y acá vamos a poner a Guerrero, aunque sea un par de veces. Listo. Vamos a empezar a armar la función. Si el nombre del vendedor que se encuentra acá es igual a esta celda, o escribir el nombre, Aparicio, entonces del importe le voy a calcular el porcentaje que se va a llevar como de comisión. Y acá es lo mismo que me ocurría antes. Yo a todos los voy a tener que multiplicar porcentaje por importe, porcentaje por importe, porcentaje por importe. Entonces acá puedo colocar solamente el valor del porcentaje y calcular el importe al final de todo. Ahora pregunto, si el vendedor es Guerrero, entonces 10%. Si el vendedor es
Castel. Entonces va a ser un 13%. Y si el vendedor es igual a Ramos, va a ser un 17%. Y me está faltando uno. 17%. Acá. Porque yo tengo acá Cuba, que no lo tengo acá. Cuba estuvo trabajando y no le vamos a pagar. Así que voy a preguntar si el vendedor es igual a Cuba. Entonces, ahora voy a agregarle el porcentaje. Voy a colocarlo acá. ¿Cuántos sí utilicé? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, al final de todo, 5 paréntesis. Y lo que me falta es calcularle el importe. Voy a agregar acá Cuba. Y como me quedó afuera pobre, le voy a dar un 20%. Y ahí lo tenemos. Entonces, a ver, Aparicio. Aparicio era un 15%. Así que esto por 15%. Bien. Cuba. El importe por 20%. Perfecto. Acá tenemos a Castel. El importe por 13%. Acá tenemos a Ramos. El importe por 17%. Y por último, Guerrero. El importe por 10%. Ahí tenemos que dar todo correcto. Muy bien, pasamos al que sigue. Ahora me dice, contar las veces que aparecen en la primera columna cada uno de los productos utilizando la función contar.si. Así que vamos a poner contar.si. Voy a escribir productos, que era el nombre de mi rango, y voy a buscar el producto gaseosas. Y autollenado. Y acá lo mismo, vino está sin la S, así que voy a tener que hacer la corrección. Vinos. Ahora sí. Gaseosas, vamos a ordenar esta columna. Voy a seleccionar todos los datos, ordenar y filtrar. Los voy a ordenar por productos. Entonces tenemos arroz, hay 2. Gaseosas, hay 3. Harina, 2. Y vinos, 3. Ahora me dice sumar el total de la columna unidades de cada producto usando la función sumar.si. Entonces, lo que tengo que sumar son las unidades, que lo vamos a dejar para el final. Lo que tengo que averiguar son los productos. Entonces, vamos a poner productos, que me busque estos productos en la columna productos y que me sume el rango de unidades. Y enter. Acá lo mismo, vinos. Unidades de arroz, 13.000. Unidades de gaseosas, 13.075. Unidades de harina, 11.000. Y unidades de vinos, 19.000. Con los datos obtenidos en el punto anterior, realizar un gráfico de columnas 3D. Así que voy a seleccionar todos los datos, me voy a insertar, busco las columnas y elijo columnas 3D.
Y el gráfico, para que no me quede acá, yo en este caso lo voy a mover y lo voy a colocar en una hoja totalmente nueva, solo para este gráfico. Y acá le voy a cambiar el título y le voy a colocar cantidad de unidades. Unidades por productos. Averiguar la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. Sumar.sir. Primero tengo que buscar los empleados, así que vamos a buscar el nombre de los empleados, vendedores serían. Entonces tenemos de la columna vendedores que busque el nombre que se encuentra acá y que me sume las ventas, o sea, el importe. Y acá me está faltando, vamos a insertar, Cuba. Y esto, vamos a borrarlo. Recaudación de ventas, Aparicio. Vamos a ver, voy a seleccionarlo, voy a ordenarlo. Quiero que me muestre los vendedores, así me los agrupa todos juntos. La recaudación de las ventas. Ah, bien. Aparicio. Guerrero. Castel. Ramos, es uno solo. Y Cuba. Muy bien. Y ahora lo mismo, la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. Ah, no, acá me equivoqué de columna. Porque es la recaudación de cada empleado. El importe es... No es el importe, es el porcentaje de vendedor. Que no tengo... Sí, por... Ah, me equivoqué el nombre. No lo iba a encontrar nunca. Porcentaje. Ahora sí. Entonces acá lo que tengo que sumar para los empleados es el porcentaje del vendedor. Ahora sí. Bien. Y acá sí, por sucursal es el importe. Entonces vamos a ponerle, esta es la sucursal que busque esta sucursal y me sume la columna del importe. Recaudación de las ventas. Por último, me dice, en otra hoja que llamaremos estadísticas, averiguaremos las mínimas, máximas y promedio de las columnas unidades e importe. Entonces vamos a hacer otra hojita nueva llamada estadísticas. Estadísticas. Me pide las columnas unidades e importe. Entonces acá voy a tener unidades, importe. Y me pide el máximo, mínimo y el promedio. Puedes armarla así o si no, al revés. Unidades, importe, máximo, mínimo, promedio. En total es pequeñita. Entonces, el máximo. Vamos a usar la función de max.
Me dice el máximo de unidades, así que acá voy a poner unidades. El mínimo de las unidades. Y el promedio de las unidades también. Ahora el valor máximo del importe. El valor mínimo también de la columna importe. Y por último el promedio de la columna importe. Y ahí ya lo tenemos todo completito. No me pide nada más, no me pide nada más.